Hola, hola, buenas tardes. Qué caritas, qué bárbaros. Se nota que es la última clase. Buenas Entonces, tardes, Miss. buenas tardes. En lugar de que estén felices porque ya es su sábado, no. Entonces, Vamos con toda la pila. es lo que yo digo, con toda la actitud. Bueno, están todos, ¿verdad? Sí, Sí. presente. Sí, pues que está tan grande el grupo que ya para qué. Enumérense. Sí, ya, así de qué ridícula me veía, ¿no? Así como que. Ok. ¿Cómo están, chicos? Sobreviviendo a los tragos de la vacuna, pero de ahí en fuera todo bien. Ah, de veras, sí que le afectó la vacuna mucho o qué? Sí, Miss, el viernes y el sábado, hace 8 días, no, hombre. Si no estaba Ajá. enfermo, me enfermé, no sé, yo creo que me dio todo en un solo día. Temperatura, Sí. gripe, estornudos, dolor de Ajá. cuerpo, todo, 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 todo. Ujú. Híjole, qué caray. Sí, es ni modo, cada organismo es diferente y lo procesa diferente. A mí cuando me la pusieron, ni la sentí, yo así de, ¿ya? ¿Qué más sigue? No, no me pasó nada, nada, nada. Ni comezón, nada. En fin, qué raros son los organismos. Les voy a publicar la tarea por si alguien tiene alguna pregunta, de una vez la hagamos y lo aclaremos, ¿sale? Les comparto pantalla. Segundito, segundito. En esta ocasión van a investigar un artículo científico comercial, científico porque tiene que ser confiable, no nada más de un blog o de cualquier sitio de internet que les aparezca al principio del buscador. O sea, realmente elijan, sean selectivos al identificar este artículo en función de la fuente de donde lo hayan extraído o, por ejemplo, el autor que sea. A veces hay artículos que ni siquiera autor tienen, de dudosa procedencia, entonces fíjense muy bien. ¿De qué va a ser el artículo? En este texto tendrá que hablarse sobre los sistemas de gestión de calidad ISO 9001 y cómo se relacionan con la administración efectiva. ¿Sí? Posteriormente, ya que hayan encontrado esta información, obviamente después de leerla y comprenderla, van a preparar una opinión personal, crítica, profesional, en mínima 150 palabras con respecto a este artículo. ¿Sí? No quiero síntesis de lo que dice el artículo, no quiero resumen de lo que dice el artículo, no. Quiero que lo lean de verdad, que lo entiendan, y si no entienden algo, que busquen, que investiguen aquel concepto o aquella palabra que no entiendan para que la puedan interpretar y la puedan plasmar claramente en su opinión. ¿Sí? Eh, en esta parte sí, no es porque ustedes lo hayan hecho, afortunadamente les digo que son uno de mis grupos estrella, pero sí me ha tocado que cuando dejo este tipo de prácticas, hacen copy-paste de algún lugar y creen que no lo reviso, y sí lo reviso. Entonces, para evitar este tipo de cuestiones, si se llega a detectar copia o plagio, de una vez se les avisa que se les va a calificar 0 la actividad y se les va a bajar 2 puntos de la calificación final del curso, ¿eh? Entonces, no es cualquier penalización, mejor no caigan en ella y realicen un análisis pues correcto, ¿no? Del artículo que investiguen para que podamos aprovechar este conocimiento que encuentren, ¿sale? ¿Alguna duda? ¿Ninguna? ¿Todo claro? No, Sí. Miss, todo claro. Perfecto, muy bien. Entonces, la tarea de la semana pasada fue sobre justo los manuales de calidad que pueden utilizarse, que en teoría deberían utilizarse para los procesos de cualquier empresa, institución u organización, ¿sí? Sea de producto o de servicio. ¿Por qué se deberían de utilizar? Porque es una manera de asegurar la efectividad y la eficiencia de estos procesos y que obviamente no solo el cliente final se vea beneficiado, sino también la empresa se vea beneficiada con la delimitación clara, objetiva y puntual de qué aspectos considerar en un proceso productivo o en un proceso de servicio para que éste sea realizado correctamente, ¿no? De tal forma que si entra, por ejemplo, un nuevo elemento a trabajar en la empresa, sepa cómo se hacen las cosas ahí, con qué personas se tiene que relacionar, qué tiene que
colaborar con esas personas, tipo trabajo en equipo, ¿sí? ¿Qué tipo de proyectos o qué resultados se esperan en estos procesos? O sea, todos estos detalles tienen que incluirse en un manual de calidad. Por eso es de calidad, si no fuera nada más un compendio de reportes o de registros, ¿no? De algún proceso o de las personas que trabajan en algún lugar, que no tiene mayor sentido. Sin embargo, pues muchas empresas así lo consideran, ¿no? Creen que un manual de calidad es nada más un reporte o un compendio de las actividades que se hacen en la empresa, quién las hace y ya, ¿no? Pero se olvidan de tiempos, de cantidad de materia prima, por ejemplo, que se necesita utilizar o qué cantidad de productos se puede llegar a desperdiciar o con qué proveedores se tiene que hacer la negociación, si hay que hacer algún ajuste o alguna selección previa de estos proveedores para que la materia prima sea de calidad. O sea, todo este tipo de detalles se tendrían que considerar en un manual de calidad, pero repito, no todas las empresas lo saben hacer o lo saben utilizar para el bienestar de la organización, ¿no? Entonces, ese tipo de dinámica fue la que se dejó la semana pasada, que lo hicieran a partir de su trabajo o de su experiencia profesional, cómo se utilizan los manuales de calidad y si tuvieron la oportunidad de acceder a uno, cómo se construyó, qué elementos tenía ese manual, etcétera, ¿no? Para que les quedara más clara esta información. Entonces, para hablar de la parte instruccional del tema, principalmente, les traje una breve presentación para que quede más clara esta parte y es lo que vamos a platicar el día de hoy. ¿Sale? Recuerden que si tienen alguna duda o pregunta, levantan la mano aquí en Zoom o abren el micrófono, al cabo que somos poquitos, y les doy la palabra. ¿Sí? Entonces, en esta unidad vamos a ver esto que es un manual de calidad. El manual de calidad es un documento que puede ser digital o impreso de administración del sistema de calidad para indicar cómo es la estructura de la organización, ¿sí? Es decir, principalmente lo que se tiene que hacer y qué se tiene que considerar para realizar tal o cual proceso, ¿sí? Según ISO, o según la institución internacional de ISO, refiere que es un manual, es un documento que se especifica todo lo relevante al sistema de gestión de la calidad en una organización, ¿sí? Eso es en breves palabras. Ahora, ¿qué debe de tener? ¿Sí? Este documento debe de establecer hasta dónde va a llegar tal o cual proceso, ¿sí? Porque digo, tampoco se trata de que sea el tumbaburros, ¿no? De la empresa, sino que sea una herramienta que permita tener claridad en lo que se hace en la empresa y quién lo hace, ¿sí? Entonces, tener muy claro hasta dónde va a abordar o va a abarcar ese manual, ¿ok? Otro elemento es los procesos o procedimientos que se tienen que tomar en cuenta y cómo se tienen que hacer, así como los responsables de tales procedimientos deben de incluirse en este manual de calidad y también una descripción de cómo se relacionan o interactúan estos procesos, ¿sí? Sobre todo, si tomamos en cuenta que administrativamente hablando, una empresa tiene que ser también una organización. ¿Por qué? Porque una empresa nada más se dedica a vender, sino que también se dedica a que cada una de sus partes coadyuven o colaboren entre ellas para alcanzar los objetivos organizacionales, ¿sí? Por eso un manual de calidad tiene que establecer, a ver, compras, a quién tiene que reportarle o con qué área tiene que relacionarse principalmente para realizar las actividades del área, ¿no? O qué tiene que considerar dentro de los proveedores de la empresa y reportárselo a quién para que se hagan las negociaciones adecuadas. Todo ese tipo de cuestiones, repito, de relación entre las áreas también se tiene que establecer en el manual de calidad, sobre todo porque todas las áreas dentro de una empresa y dentro de una organización tienen que ser interdependientes, ¿sí? ¿Para qué sirven los manuales de calidad? Para comunicar, porque es una de las formas más fehacientes que tiene la alta dirección o la gerencia para comunicar a todos los colaboradores de la empresa, de la organización, cómo se está trabajando y qué objetivos se tendrían que cumplir. Entonces, una de las formas más utilizables para este tipo de objetivos son los manuales de calidad, ¿no? También describen e implementan un sistema de calidad eficaz, ¿sí? Claro, entre más, es como cuando ustedes les dejan las tareas, ¿no? Si un maestro no va a decir, a ver, tienen que hacer
a ver, ¿cómo les podría decir? Que sea una tarea muy, muy general y luego cuando se los califican, todos tienen mal o tienen calificaciones bajas y luego ya le preguntan al maestro, pero es que maestro sí cumplió. No, no, es que no, debió de haber entregado esto y también cuidado la ortografía y debió haber, pero es que eso no nos lo dijo, ¿no? Entonces, o sea, ¿cómo quiere que pongamos algo que no se especifica que se tiene que incluir? Es igual, en el manual de calidad debemos de establecer para que se busque la eficacia o se busque la calidad, se debe de especificar claramente qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer y qué se requiere para hacerse. Por supuesto, con la consideración de qué se va a lograr si se hace tal o cual cuestión, ¿no? También suministran más control, a través de los manuales de calidad se suministra control en lo que hace la empresa o lo que deja de hacer, ¿sí? Porque, por ejemplo, si ustedes trabajando en gobierno, vamos a pensar, ¿no? Se establece que no, que hay que alcanzar tales niveles de calidad y aparte cumplir con tal cantidad de clientes y realizar ciertas prácticas de relaciones públicas con tal o cual municipio y al final del año nada se realizó. A ver, entonces no hay empate entre lo que se escribió o se debe de hacer en un manual y lo que realmente está haciendo la empresa o la institución. ¿Qué pasó con el presupuesto que se les asignó entonces? ¿No? O sea, ¿para qué lo ocuparon o qué se compró? Porque en el manual se dice que hay que cada año renovar equipo o renovar mobiliario y no hay nada, ¿no? De lo que se establece en ese manual. Ah, bueno, entonces este tipo de cuestiones se reducirían, si no es que se eliminarían, si se respetase un manual de calidad. Adiestrar, lo que les decía, cuando entra una persona, un elemento nuevo a la organización, con el manual nos podemos apoyar mejor para explicarle cuáles son sus actividades, cuáles son sus responsabilidades, sus derechos, también es bien importante, ¿no? ¿Qué es lo que puede o no puede hacer, etcétera, ¿no? Y presentar el sistema de la calidad para propósitos externos. También, o sea, finalmente, por ejemplo, cuando una empresa se quiere dedicarse ahora también a la exportación, no solamente a la comercialización nacional, bueno, pues una forma más factible de poder entrar a un mercado internacional es documentando que ustedes lo que están haciendo lo están haciendo bien en su mercado nacional. Entonces, por ejemplo, si quieren entrar a un tratado de libre comercio tipo Mercosur, bueno, pues para poder entrar a ese tratado, México tuvo que demostrar feasiblemente que no sé, el sector turismo está sustentado con infraestructura confiable o con personas capacitadas en diferentes idiomas y bla, bla. O sea, todo este tipo de cuestiones detalladas de forma escrita para que pudiese entrar a este tipo de esquema internacional. Igualmente, ¿no? O sea, si ustedes quieren, por ejemplo, tener un socio nuevo de negocio en la empresa, que están vendiéndole un proyecto, bueno, pues yo creo que una forma de presentar a este socio futuro que lo que está haciendo la empresa lo hace bien, lo hace con calidad, es a través de un manual de calidad, ¿sí? En donde se documenta todo lo que hace la empresa. Entonces, un manual de calidad puede ser una compilación, es es como una concentración de procedimientos, es lo mismo, es lo que significa compilar. Ajá. Entonces, un manual puede ser esto, una concentración de procedimientos de diferentes áreas, puede ser una serie de procedimientos documentados, puede ser nada más un documento o nivel de información específico, tener una importancia, un núcleo común con apéndices apropiados. ¿Qué significa esto? Que si tienes diferentes manuales de diferentes áreas, por ejemplo, o de diferentes procesos, en los apéndices se explique o se complemente qué es lo que se hace en cada área o qué es lo que se hace en cada proceso, ¿no? Para que quede más clara esta información, esta vinculación, por ejemplo, que hay entre las áreas, ¿sí? Tener horas, numerosas derivaciones posibles basadas en las necesidades organizacionales. ¿Qué significa esto? Cuando ustedes entran a trabajar, porque así me pasó a mí, valga el pleonasmo, yo pensaba que pues me contrataron de 8 de la mañana a 6 de la tarde, ¿verdad? O sea, yo creo que si salí en ese horario fueron 2 veces durante 5 años aproximadamente que trabajé en cierto lugar. Porque generalmente pues te tardas más en salir del trabajo, ¿sí? No es cierto que a las 6 que firmaste tu contrato ya va y te puedes ir porque es tu hora de salida. No, siempre hay bomberazos que hay que apagar, ¿no? Hay fuegos que hay que apagar y generalmente el trabajador se queda más tiempo. Bueno, este tipo
de tiempos, de horas extra, también se tendrían que incluir en un manual de calidad, ¿sí? Para que hubiese algún ajuste de ser necesario en los horarios de los trabajadores o incluso en el contrato, ¿eh? O sea, decir que por tal o cual hora extra trabajada se te va a hacer una compensación de tal cantidad de dinero, o por ser días económicos, o por ser días festivos que te tuviste que ir a trabajar. O sea, pero si eso no se escribe, por ejemplo, en un manual de calidad en recursos humanos, pues olvídese. Por eso hay tanta injusticia de que a unos les pagan más que otros y trabajan menos que otros, ¿no? Ok. ¿Cómo hacer un manual de calidad? Aquí el que se encargue o el que se le asigne esta responsabilidad, ¿sí? Tiene que hacerlo de manera coordinada y competente o apoyarse de personas que lo sean, ¿sí? O sea, si esta persona va a cambiar, ¿cómo se llama? Echar la bolita a otra persona, pues entonces asegúrense que la persona que vaya a hacer el manual conozca de los procesos de los que va a hacer el manual, conozca a los responsables, conozca los tiempos, ¿no? Conozca a la empresa, ¿eh? O de plano subcontraten, ¿no? Porque bueno, ya este tema del outsourcing creo que ya está reduciéndose un poco porque por el tema este de que se va a anular a nivel administrativo, pero sí, para hacer muchas empresas lo que hacían era eso, ¿no? Contratar consultorías de calidad en donde les pedían, ¿sabes qué? Necesito manuales de este proceso, ¿no? Pero pues no sé ni cómo empezar. Ok, entonces la consultoría que certificaba en ISO les hacía los manuales, obviamente mediante una módica cantidad, pero bueno, se puede hacer, ¿no? Se tienen que utilizar referencias, no las de APA, no, no, no. O sea, referencias se refiere a las reglas, normas o documentos que estén disponibles para que el usuario del manual lo pueda utilizar, ¿sí? Por ejemplo, o sea, hay manuales que son muy técnicos, sobre todo los de procesos industriales o de ingeniería, en donde, no sé, por ejemplo, si han ustedes, les voy a presentar un proceso, un diagrama de flujo, que a mí me lo enseñaron en la materia de justo, ¿cómo se llama la materista? A sistemas de calidad o administración de calidad. Yo no los conocía y es un diagrama de flujo que son rombitos, triángulos, rectángulos, bla, 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 ¿no? Y cada uno significa diferente cosa. Entonces, este tipo de tecnicismos, no todos los conocen. Sería importante que aquellas personas que van a manejar esta información les refirieran a otras fuentes, por ejemplo, libros, documentos que les explicaran qué significa todo este tipo de tecnicismos. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar, ¿no? Este lo ocupé en mi tesis del doctorado y es que mi asesor fue ingeniero industrial, bueno, es ingeniero industrial, y él sí me dijo, no, mejor ocupa un diagrama de flujo, que yo así de, que es un diagrama de flujo, porque yo entendía diagrama de flujo, no, pues el de la llavecita, ¿no? Llavecitas, corchetes y no, ese no es el diagrama de flujo. Entonces, yo no lo encuentro. Permítame tantito. Aquí está. Ahí está. Ahí les va. Les comparto pantalla. Este es un diagrama de flujo. Pues yo no lo conocía. Ay, otra vez, perdón. Aquí está. Entonces, se supone que siempre debe de tener esta figura que significa inicio, ¿no? Luego esta otra figura significa documento. Esta otra figura necesita, no, perdón, el rectángulo significa una actividad cotidiana, ¿no? Y esta figurita en blanco significa que tiene que apoyarse de un documento escrito. Y ya viene otra actividad cotidiana. Rombo significa si es una decisión que puede ser positiva o negativa, o que se puede hacer o no. Si se hizo, pues continúa. Si no se hizo, tienes que regresar y así, ¿no? Este tipo de diagramas, no toda la gente lo conoce y mucho menos la sabe hacer. Se hace esto con un programa que se llama Visio de Word. Ahí para, si alguna vez se los piden, necesitan pagar la licencia, no es cara, pero sí es un programa especial que te hace ¿cómo se llama? Las figuritas y ya te arma todo el formato. Círculo es la opción que puedes hacer si no cumples con tal o tal cuestión, etcétera, ¿no? Y finalmente terminas con otra figura de este tipo para señalar que es el fin del proceso, ¿sí? Este es un diagrama de flujo de procesos,
Ajá. Entonces les digo que a veces no todas las personas lo conocen y tienen que remitirse a las referencias documentales que les expliquen, por ejemplo, qué es un diagrama de flujo, qué es, por ejemplo, benchmarking, qué es, por ejemplo, dígame otro concepto administrativo. DOFA, un análisis, un diagnóstico organizacional, qué significa la Balance Scorecard, por ejemplo, si es lo que vas a referir en tu manual de calidad. Tampoco, no toda la gente sabe qué es un Balance Scorecard, por ejemplo, que ustedes como administradores sí saben, o deben de saber, en teoría, ¿no? Esto es por lo que es importante utilizar referencias en tu manual de calidad, ¿sí? Otro aspecto a tomar en cuenta en este documento es el proceso de aprobación, emisión y verificación o control del manual. O sea, ¿quién lo va a revisar? ¿Por qué lo va a aprobar o qué va a tomar en cuenta para aprobarlo y poder difundirlo en la empresa? ¿Sí? Si va a ser por la alta gerencia o lo van a someter a la aprobación de una agencia experta en calidad, ¿no? O de una consultora, perdón, experta en calidad, para que sea más formal esta aprobación. ¿Qué? ¿Cómo lo vas a aprobar, no? Después también tienen que verificar cómo se va a distribuir el manual, ¿sí? Esto es cómo van a lograr que toda la organización, no solamente el área de calidad o el área de ingeniería o el área administrativa, sepa de la existencia del manual y todos los demás, ni por aquí les pasó, ni siquiera que es un manual. Entonces, una de las formas que les puedo compartir que se utiliza mucho es las juntas, ¿no? O reuniones generales, en donde toda la empresa, desde el nivel más operativo hasta el nivel más gerencial, se reúnen y el dueño o los accionistas les informan de la existencia de estos manuales. Y entonces ya todos están informados y pueden hacer uso bajo sus debidas situaciones para poder manejar esta información. Se puede hacer de esa forma, ¿no? Reuniones generales. La incorporación de cambios. Se supone que cuando tú haces uso en una empresa de un manual de calidad es porque o quieres seguir igual, porque lo estás haciendo muy bien en la empresa. Chicos, es que luego le pasa a mi ojo. O lo estás haciendo muy bien o quieres cambiar algo de algún proceso o de algún insumo, ¿no? A lo mejor quieres cambiar de proveedor porque ya el que tenemos pues nos roba o no entrega en tiempo y forma las compras que hacemos o cosas así, entonces quieres cambiar de proveedor, pero pues, por ejemplo, en gobierno, cambiar de proveedor es, no, bueno, hacer todo un dengue, porque hay que entrar a licitaciones y luego concursos y luego presentar y requerir documentación de los concursantes, someterlo a deliberación. Total que es un proceso bastante largo. Bueno, si no largo, muy, muy tedioso. Entonces, todo eso tiene que estar establecido en el manual del área pertinente de gobierno para que sepan hacer esta selección de proveedores, ¿no? Por eso casi nunca gobierno cambia de proveedor hábilmente, ¿no? O sea, para que cambie de proveedor y lo someta a licitación, tiene que de verdad haber sido el proveedor muy malo, porque ya gobierno tiene sus proveedores elegidos y que trabajan con ellos desde siempre y casi nunca hacen el cambio, ¿no? Ok, entonces, cuando queremos incorporar cambios, tanto en el manual como en la empresa, a partir del manual, pues hay que diseñar un método especial para hacer algún ajuste en el manual, por ejemplo, a través de una deliberación en todas las personas o áreas que construyeron el manual y decir, a ver, ¿le vamos a cambiar esto al manual o vamos a hacer el cambio allá afuera para que el manual no se cambie? O sea, no es nada más de, un día voy a quitarle esta hoja y ya, ¿no? Ya quedó, no, no. O sea, tiene que haber una justificación muy válida de por qué se haría un cambio. Por ejemplo, muchas empresas hicieron cambios en manuales de calidad a partir de la pandemia, de entrada, ¿no? O sea, ya no bastaba nada más con el equipo de seguridad básico de casco, uniforme y botas, ¿no? Especiales. Ahora también tenían que agregar, por ejemplo, cubrebocas, caretas, guantes, bla, bla, bla. Entonces, estos cambios se tuvieron que hacer también en los manuales. ¿Sí? ¿Cómo vamos a controlar o a difundir, emitir estos cambios? Bueno, les traje otro diagrama de flujo, ¿no? Que les puede ayudar a clarificar esta parte. Se las voy a hacer un poquito más grande.
en donde se hace una solicitud del cambio, se evalúa, a ver si es pertinente, si no se deja igual, se somete o se discute lo que es el resultado de la evaluación, si se acepta, se planea el cambio, se sacan cuáles son los elementos básicos que se tienen que cambiar, se realiza el cambio, se inspecciona a ver cómo funcionó, o cómo puede funcionar así como una prueba piloto, y ya se libera, si funciona, se libera el cambio, se integra al nuevo manual, al nuevo proceso, se informa, obviamente, de que ya hay un cambio en el manual o que hay un cambio en el proceso que se registra en el manual, y listo. Y si no es aceptado, si es rechazado, se informa por qué fue rechazado y se hace la verificación pertinente. ¿Ok? Existe en el manual, en los manuales de calidad, lo que se conoce como copias no controladas, ¿sí? En este tipo de documentos es cuando son como fugas de información, hagan de cuenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto se da mucho en recursos humanos, cuando hay cambio, cuando va a haber incremento de sueldos. Entonces, por alguna razón, no me digan cuál, se le escapa a alguien de recursos humanos que va a haber incremento de sueldos. Entonces, pues empieza el radiopasillo, ¿no? Así de, ¿cuánto nos van a dar? No manches, a lo mejor van a ser 500 pesos más, o a lo mejor no nos van a aumentar nada, o cosas así. Entonces, este tipo de información que no obviamente no se controló, puede afectar la credibilidad y el entendimiento o comprensión del manual, ¿sí? Entonces, aquellas informaciones o manuales que no sean distribuidos correctamente o, ¿cómo decirlo? Reglamentariamente, no se deben ¿cómo? Es que tengo la palabra en la punta de la lengua, de generalizar, ¿sí? O sea, si a alguien ya se le salió el chisme de que va a haber un incremento en sueldo, y otras áreas empiezan a hacer ajustes en sus procesos porque creen que van a tener más presupuesto, que van a tener más ingresos los trabajadores para hacer tal o cual acción, no se tendría que autorizar por parte de la alta dirección cualquier ajuste si no está debidamente validado en el manual formal, en el manual original. ¿Sí? Porque qué tal si a la mera hora no hay incremento de sueldo y ya las otras áreas empezaron a hacer sus ajustes o sus cambios, ¿no? Entonces, este tipo de documentos se llaman copias no controladas. ¿Ok? ¿Cuál es el esquema del contenido de un manual de calidad? Generalmente tienen este esquema, pero puede variar dependiendo del tipo de empresa, del tipo de trabajadores, de la cantidad de trabajadores o el tamaño de la empresa. Van desde el título hasta el apéndice, si es que es oportuno. Después viene tablas de contenidos o índice, páginas introductorias o de contextualización sobre la organización, que la historia, la misión, la visión, etcétera. Política y objetivos de calidad, descripción de la estructura organizacional con organigramas, funciones, responsables, etcétera. Descripción de los elementos del sistema de calidad, definiciones, si es apropiado, ahorita voy a hablar qué tipo de definiciones, una guía para saber cómo leer el manual de calidad, porque luego a veces hay manuales bien complicados, ¿no? Así como que con 20 subdivisiones y anexos y 5 índices, entonces a veces cuesta trabajo entenderlos, entonces traen su propia guía. Por ejemplo, si alguien ya vio el manual de APA, séptima edición, el que les compartí aquí en la, ¿sí se los compartí? Aquí en la plataforma de Schoology, ¿o no? Sí lo compartió. Ni siquiera lo han abierto, ¿verdad? Estoy segura. No, Sí, ya sé, por supuesto. Voy a cerrar la sesión y me vuelvo a comunicar, a conectar, por favor, ¿sí?